¿Quién era Ronald Ojeda? Más allá de saber que era un oficial venezolano que se había puesto al servicio de la lucha en contra del régimen criminal chavista, ¿quién era? Como persona, como ser humano. Hay mucha gente que nos ha dado su opinión y que ha hablado al respecto. Y creo que son sus propios compañeros los que pueden hablar sobre Ronald Ojeda, dando señales no solamente de su forma de ser, sino también dándonos señales importantísimas además sobre su valor como oficial y como ser humano. Creo que vale la pena escuchar las voces de todos esos compañeros de Ronald Ojeda que en este momento tienen muchas cosas que decir sobre lo que era Ronald Ojeda desde que fue cadete, su comportamiento en momentos de necesidad para todos, metidos en una celda de castigo o siendo torturados, la forma como actuó siempre de intentando ser factor de unión de sus compañeros y además de eso, una importantísima labor que hizo Ronald Ojeda, que fue difundir, investigar y documentar no solamente las torturas, sino las acciones del régimen criminal. De eso vamos a hablar hoy, domingo 31 de marzo del año 2024. Especial sobre el caso de Ronald Ojeda en Fuera de Orden. Fuera de Orden es presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zaida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. AMBS Servicios, en Estados Unidos, el pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia. Webfee, alojamiento web de por vida con un pago único sin necesidad de tarjeta de crédito. Tus heridas emocionales pueden sanarse. Tu gran oportunidad de sanar de Minori Martínez Gómez a la venta en Amazon. Daniel Lara Faría. Lara, Daniel Lara Faría. Daniel Lara Faría. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional. Romería informativa. Criminología y criminalística politiquera, si algo queda en este planeta, lamentablemente, son criminales al mando del planeta. Criminales al mando del mundo. Gracias por estar de vuelta. Les saluda como todos los días Daniel Lara Farías. Bienvenidos a su canal favorito de actualidad política de Hispanoamérica, de Venezuela y del mundo en tu idioma español. Es verdaderamente para nosotros un placer inmenso saber que te encuentras ahí de ese lado de la pantalla, siendo copartícipe de una nueva jornada de revisión de lo que ocurre en nuestro mundo y, por supuesto, de construcción de opiniones entre lo que ustedes piensan, lo que nosotros pensamos y lo que podemos ver conjuntamente. Gracias a todos los que nos permiten seguir creciendo a través de sus aportes en la plataforma Patreon, patreon.com/delaraf, y gracias a quienes nos ayudan a seguir creciendo en las plataformas gratuitas, como por ejemplo en Facebook, donde tenemos una interesantísima labor de difusión de nuestro contenido. Gracias a todos los que están allí, ayudándonos a crecer, más de 130,000 personas ya. Gracias por suscribirte a nuestro canal, por activar las notificaciones y por estar siempre pendiente de cuanto aquí hacemos. Te saluda como todos los días Daniel Lara Farías, plomero informativo, enemigo de todos, recordándote una y otra vez. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los podrás sacar, no los verás salir y te robarán desde la forma de caminar hasta el agua de los floreros. Y seguimos. ¿Quién era Ronald Ojeda? Es una pregunta que da para mucho. Varios de sus compañeros habían hablado sobre Ronald Ojeda antes de que apareciera su cadáver. Y yo creo que la forma en la que muchos de ellos hablan tiene sin duda alguna un interés especial.
porque nos permite entender que, sin duda alguna, Ronald Ojeda era una persona fuera de lo normal desde el punto de vista personal y profesional. Hay personas que tienen esta característica, esta nobleza particular, en la que actúan con un desapego material, con un desapego personal, donde no buscan glorias, ni fama, ni aprovecharse, sino que son capaces de entregar hasta su vida por un ideal. Esto es algo que debería estudiarse inclusive hasta sociológicamente, de cómo se repite esto en la historia de Venezuela. Por supuesto, la cuestión de la heroicidad es algo que pertenece a la historia universal, ¿no? Pero esta característica de líderes, de personajes, de ciudadanos en armas, como Ronald Ojeda, es algo que se repite en la historia de Venezuela de forma bastante frecuente. Ojo, no todos los días, pero sí es fácil identificar de vez en cuando en la historia a personas que, como Ronald Ojeda, deciden que su deber es ofrendar su vida por una causa, por un ideal. Y que además de eso, su deber es advertir a sus compañeros de lo que ocurre, advertir a la ciudadanía de lo que pasa. Y yo creo que eso es sumamente importante. Por esa razón quizás fue asesinado Ronald Ojeda. Puede ser. Por esa razón es que a Ronald Ojeda se le trató como se le trató. Puede ser. ¿Por qué se arma toda la película que se arma para capturar a Ronald Ojeda? Eso es algo que quizás es un poquito difícil de comprender por algunos, que pueden pensar, caramba, pero ¿por qué se movilizó tanta cosa para capturar a Ronald Ojeda? ¿Por qué a un humilde primer teniente en el exilio se le buscaba atrapar a como diera lugar con esa operación que hicieron? ¿Qué sabía Ronald Ojeda que el régimen necesitaba callar? ¿Por qué razón arman esta persecución tan profunda contra Ronald Ojeda? Eso, por supuesto, es algo que amerita discusión y revisión. Pero creo que la respuesta la tienen varios de sus compañeros que en una transmisión o en un programa hecho en el canal del oficial venezolano José Rodríguez Araña, a quien le pedí autorización para tomar algunos extractos de su canal, ellos hicieron una conversación bien interesante hablando sobre lo que era Ronald Ojeda y sobre lo que de alguna manera ellos sabían de Ronald Ojeda, y esta conversación es previa a que apareciera el cadáver. Se comprende entonces por qué el nivel de indignación. Se comprende entonces por qué el nivel de sentimiento que hay entre sus compañeros ante esta situación. Porque no estábamos hablando de cualquier persona. Estábamos hablando de un hombre verdaderamente de valor. Vamos a escuchar los testimonios de varios de sus compañeros que nos han hablado en distintos momentos sobre lo que significaba Ronald Ojeda. Y por supuesto, creo importante escucharlos y entender lo que ellos nos cuentan del teniente Ronald Ojeda. Ojeda en la Academia Militar siempre fue un buen cadete. O sea, no porque estemos aquí hablando en esta situación, en este momento de él, lo voy a poner como que enaltecido. Siempre fue un buen estudiante. Si no me equivoco, es de la aviación del ejército, pero nunca fue piloto. Más bien le gustaba más como que la infantería y ser comando, y esto era lo que creo que más le interesaba, y de hecho él es comando. Y en líneas generales en la academia era un buen cadete. Fue brigadier en tercer año y eso da mucho que hablar sobre su carácter. Y bueno, como profesional me lo topé varias veces por allí. Era buen deportista. En la Academia Militar fue del equipo de atletismo. Creo que fondo o velocidad, no estoy seguro. Velocidad. Y bueno, y era un buen atleta, un buen cadete.
y de profesional igualmente. Creo que también llegó a ocupar los primeros números en la promoción, en la, en la antigüedad, pues, La orden de mérito. en el orden de mérito. Gracias ahí por completar. Y bueno, después de todo lo acontecido en el año 2017, que golpeó fuertemente a la promoción, se dedicó a hacer un activismo político en contra del narcorrégimen. Y Mira, la verdad es que digamos que Ronald en su vida diaria tenía una vida bastante normal entre lo que cabe. O sea, tenía un negocio vendiendo helados y cuando su esposa estaba trabajando, él cuida de su hijo. Entonces, digamos que tenía una vida bastante normal. Donde se sale de la normalidad es cuando es con el aspecto de todo lo que era el activismo político que él hacía, como compañeros mencionaron, que de repente iba a la moneda y se colocaba esta franela con la que ha salido en la mayoría de fotos de las redes sociales, que era una franela donde salía como Venezuela destruida y esa no, la otra, la que dice como Venezuela y toda la cuestión. Sí, pero bueno, el hecho es que con eso y la capucha que decía Dijesin y toda la cuestión que se iba a la moneda a hacer una protesta al respecto. Y creo que una vez también vino al Congreso también a hacer lo mismo. Entonces, era donde se salía de la normalidad y el tema de lo que es el estudio político. Como lo mencionaba, por ejemplo, hace un momento Fabio, el tema de Ronald se convirtió, digamos que en un interesado sobre el estudio del tema político esa misma. Ronald se convirtió en un interesado acerca de entender, porque se volvió un estudioso acerca de entender hacia qué fue el detonante de cambio, qué fue lo que terminó volviendo que los militares se convirtieran en unos arrastrados ante el gobierno, en qué punto nosotros perdimos el Estado de Derecho y se convierte Venezuela en una dictadura, y Ronald tenía un seguimiento bastante amplio y bastante estudiado al respecto. Y bueno, venía justamente haciendo una labor de investigación bastante académica al respecto. De hecho, varias veces lo invité al podcast. Bueno, todos ustedes son conscientes de que en multitud de oportunidades lo invité al podcast para que nos conversara un poco acerca de su investigación, de lo que él estaba haciendo, porque por lo menos yo, que pude conversar con él en varias oportunidades, que me reuní con él en varias oportunidades, puedo decir que tenía un trabajo bastante interesante que valía la pena difundirlo. Entonces, pero él decía, no está listo, y entonces tú decir o complementar lo que decía el compañero hace rato. Yo, a diferencia en la academia, yo compartí más con Ronald fue cuando estábamos en la cárcel. Y las pocas veces que estuve con él en la academia, o sea, tiene el mismo patrón. ¿Cuál era? Era cuando estábamos en la cárcel, era muy correcto en todo, muy correcto en todo. Y también, sabes que el confinamiento hace que entre nosotros busquemos pelear o busquemos discutir por cualquier cosa. Él más que todo se la pasaba evitando que entre nosotros mismos peleáramos, buscaba mantener el control en el grupo de nosotros, tal cual así como hacía en la academia. Buscaba siempre, si así sea compañero subalterno, que estaba haciendo algo que, o sea, no era lo correcto en ese momento, buscaba, como decir, orientarnos, así no sea superior a nosotros, buscaba como orientarnos para hacer las cosas bien. Así no nos beneficie o nos beneficie, buscaba hacer las cosas bien, así como en la cárcel también.
la manera de salir del ministerio, pero desde ahí. Y recuerdo que Ronald, o sea, fue como que nos llevó a mantener la calma, porque estábamos desesperados, o sea, que estábamos viendo para los lados para ver para salir de ahí rápido, o sea, buscar una manera de escaparnos, que podíamos saltar el muro que teníamos de frente. Y él, recuerdo que nos dijo que mantuviéramos la calma y que esperáramos a ver qué iban a buscar los abogados en ese momento, porque no sabía que en realidad el DGC no tenía nada en contra de nosotros. Simplemente era una orden que nos metieran presos en un tribunal militar y en una cárcel militar. O sea, todo era bajo una orden, pues. Luego de eso, recuerdo cuando nos llevaron, después que nos presentaron al tribunal, que nos separan en vehículos y nos llevaron a una casa, le dicen la casita de Heidi, creo, por San Bernardino. Esa fue en San Bernardino, ¿te recuerdas que Sí. prácticamente nos iban a matar esa noche allí? Eso, nos llevaron encapuchados, no sabíamos nada dónde estábamos, y cuando llegamos, encerrado en un cuarto, los cuatro, con todo en el medio, parecía que teníamos una cámara filmando, no sé, y a cada ratico entraba alguien con un fusil. De la ventana. Sí, y a cada ratico entraba alguien con un fusil a darnos golpes, que porque se movían, que no nos podíamos mover, que nos iban a matar, nos amenazaban así a cada ratico. Y Ronald nos decía en voz baja, mantenga la calma, que aquí eso es mentira, que los van a matar porque no puede, no tienen nada en contra, mantenga la calma, pero o sea, como uno, claro, él me imagino por el entrenamiento que tiene, pero nosotros, o sea, yo no tengo entrenamiento de comando, ¿no? ¿Qué te puedes imaginar tú que estás esposado manos atrás, encapuchado, y un carajo que te está dando con el fusil en la cabeza, tú crees que te van a matar? Claro. Miren, Bueno, amenazándolos de muerte para que él no se resista. Entonces, en todas estas circunstancias, aún así, cuando ves a Ronald caminar de su puerta, de la puerta de su apartamento hacia el ascensor, se le ve firme, se le ve fuerte, se le ve resistiendo, hablando emocionalmente, ¿no? Hablando psicológicamente. Y esto es lo mismo que decíamos ahorita, lo que decía Marco, que es suponemos que es el entrenamiento, es parte del entrenamiento y del temperamento y del carácter que tiene Ojeda, además de sus conocimientos. Una máxima lo que dice la guerra, conoce a tu enemigo como a ti mismo. Como a ti mismo, exactamente. Entonces, Ronald, creo que muy creyente de ese principio, Ronald estaba haciendo una investigación académica al respecto del chavismo y donde tenía bastante estudiado cómo se metieron dentro de la psicología del venezolano, cómo se metieron dentro de la psicología del oficial militar y cómo terminaron destruyendo todo una vez ya estaban adentro. O sea, esto no fue algo externo, ya estando ellos adentro, asentados y afirmados, ahí comenzó la debacle venezolana. Entonces, y todo esto Ronald lo tenía bastante detallado y de forma académica, de una forma bien estudiada. Y bueno, básicamente esto acompañado de su activismo era lo que se salía, digamos, del corriente, del normal. Pero porque por todo lo demás, o sea, las veces que nos reunimos fue, no sé, a comer en un McDonald's y de repente a conversar de estos temas mientras que su hijo jugaba en el parque del McDonald's. Entonces no es una cuestión como que hayamos tenido vivencias no anormales, así unas cuestiones, no, o sea, básicamente era más de... Ronald veía el chavismo desde una forma muy académica, es a lo que quiero llegar. Mira, fíjate. Ronald Ojeda, nuestro compañero, tenía desde finales del año 2023, que por cierto es un puntito que ha salido como que en los medios, como que Ronald tenía viviendo aquí pocos meses, Ronald tenía aquí viviendo casi 5 años. Entonces, lo que iba a decir es que a finales del año 2023 a Ronald le aprueban el asilo político. Entonces, Ronald tenía dentro de Chile una condición de asilado y eso para lo que es los estándares o mejor dicho, los estatutos internacionales, eso le confiere una protección a nivel administrativo a Ojeda. En el caso de que llegase a pasarle algo, el Estado chileno está en la responsabilidad de o protegerlo de forma política, cosa que evidentemente no pasó.
argumentando ahí lo que dijo Araña y lo que estás diciendo tú, Riva. Recuerda que también, o sea, no solo ha ocurrido el caso de el teniente Caldera y el de Ronald. O sea, hay un caso anterior a eso, Sí. no recuerdo qué año fue, pero fue en Panamá, al teniente Eduardo Figueroa de la aviación, del Golpe Azul. A él se lo llevaron desde Panamá hasta Venezuela. Y si iban a llevar otro teniente ahí, pero no se lo llevaron porque el teniente, me imagino que al enterarse de la captura del teniente Eduardo, él aprovechó y pudo tomar las previsiones para que no se lo llevaran a él. Ahora escucha, la relación de estos tres casos, porque hay más movimiento mediático con el de Ronald, porque cuando sucedió el de Figueroa, me imagino que no soltaron mucho las alarmas. Pensaron que iba a pasar lo mismo con Caldera. Listo, éxito para el régimen. Ahora, ¿qué pasa cuando van a capturar a Ronald? Ellos creen que ahí está en pantalla lo de que cuando Panamá entregó al teniente Figueroa. Entonces, de cuando van a capturar a Ronald, ellos pensaban que iban a correr con la misma suerte de con Caldera y con Eduardo. ¿Y qué pasa? Para su sorpresa, se enteraron que Ronald ya era asilado ahí. Entonces, además de ser un programa de por qué se hacen este tipo de canales, pues abiertamente muchos de los que estamos aquí o muchos de los que están, contamos con quizás en muchos casos órdenes de captura, persecución o vinculaciones de algún tipo por el simple hecho de ser compañeros. Hay una vinculación a nuestra promoción 2012 de la Academia Militar del Ejército y de las otras fuerzas. Cuando pasó lo que pasó con nosotros en el 2017, nuestra promoción fue atacada completamente, teniendo o no teniendo que ver cualquiera del resto de la promoción con el caso nuestro. Incluso Valentina duró como 5 o 6 meses preso en el DGCIN por simplemente ser el creador del grupo de WhatsApp en ese momento. Entonces, vinculan o no vinculan a quien esté o quien no esté allí. Simplemente ellos van a la prevención antes de la acción de las cosas. Entonces, en muchos casos... Ante la duda, la sanción. Exacto. Y en muchos casos, nosotros los militares o personas que no somos reconocidos, que no formamos parte del ambiente en lo que se mueve Venezuela, quizás no se presta los medios de comunicación, los medios de difusión, los canales, y muchas veces se quiere impartir algo, se quiere comunicar algo, se quiere decir algo y no contamos con ese apoyo. Y bueno, allí nosotros, todas esas cosas que quizás se quieren decir, se quieren informar o se pretenden decir, no se cuentan con los medios. Y como por ejemplo, dar un espacio como este para denunciar hoy lo de Ojeda Moreno, donde estemos varios compañeros reunidos pudiendo hacer la denuncia, las aclaratorias con el caso de Ojeda, la matriz de opinión falsa que en varias partes se está dando, pues no existen los canales o no existe ese medio de información y que bueno, gracias a Dios por iniciativa de varios, por los que estamos aquí presentes, estamos pudiendo hacerlo y es la función. En contra del sistema de gobierno, ¿no? Y me acuerdo que siempre le salían las preguntas que él mismo le hacía: muchachos, ¿ustedes se acuerdan cuando hicieron el pensum académico? ¿Qué fueron las horas y las asignaciones que cambiaron? ¿Ustedes se acuerdan cuando nos asignaron esto? Cuando nos empezaron a dar adoctrinamiento sobre Chávez, cuando nos empezaron a dar adoctrinamiento sobre la revolución, cuando se acuerdan que también salió una vez el tema cuando nos llevaron a todos a votar, éramos creo que cadetes de segundo año, primer año, y nos llevaron a todos a votar en una zona ahí en Caracas, creo que era el Valle, si no me equivoco. Bueno, resulta que al parecer todos nosotros, era un número enorme, que íbamos a votar todos en un sitio, eran todos los cadetes de la promoción, y al parecer en ese punto de votación perdió la izquierda, ¿no? Y una de las cosas que él decía es que al parecer desde ese momento en adelante como que se activaron las alarmas en contra de nosotros como promoción. Y este 2024 estamos decididos a viajar más. Yo este año voy a viajar a Escocia. Yo no acepto más chalequeo por parte de ustedes.
Bueno, tienes un año anunciando Escocia y no has ido para Escocia. ¿Dónde está tu falda escocesa? ¿Dónde está tu escocés? Bueno, ya ustedes van a ver. Ustedes van a ver. No diré nada, pero daré señales. Hablemos de Escocia en castellano. Organiza tus viajes a la bella tierra escocesa para que te cuenten todo lo que puedes ver allí en tu idioma. Hablemos de Escocia en castellano. Una maravillosa experiencia que te permite no solamente viajar, sino también aprender todo lo que se pueda sobre la maravillosa cultura escocesa y te lo van a contar en tu idioma. Hablemos de Escocia en castellano. Tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Carelis Bustos, La vida es el mismo infierno. Me he puesto la meta de leerme La vida es el mismo infierno completa este fin de semana y daré noticias de ello este mismo fin de semana. Cuando termine el libro, lo pondré en mis redes sociales. Carelis Bustos, con su libro La vida es el mismo infierno, nos presenta una historia que parece una montaña rusa. Usted empieza, se monta y no termina. La vida es el mismo infierno de Carelis Bustos. Maravilloso libro para completar nuestra misión de leer más este 2024. La vida es el mismo infierno se encuentra a la venta a nivel mundial en Amazon. Y en los Estados Unidos hay que entender que estar y no tener una póliza de seguros es estar a la intemperie, es estar en la indigencia. Tu asesor Gustavo te asegura de la forma que requieres, porque la mejor póliza fue la que compraste ayer, la segunda mejor la que compras hoy, mañana puede ser demasiado tarde. Tener una póliza de seguro en los Estados Unidos, más que una necesidad, es prácticamente un mandato de vida. Asegúrate bien con tu asesor Gustavo. Comunícate con él ya en todo el territorio de los Estados Unidos con tu asesor Gustavo. Asegúrate bien. Y en el caso de los impuestos, muchísima gente se preocupa porque no entiende que el hecho de la declaración de impuestos no significa necesariamente pagar. Y es ahí entonces donde la gente dice, pero Dios mío, si yo gano poquito, si mis ingresos no son tantos, si yo tengo una hipoteca, si yo gasto por aquí, gasto por allá, ¿con qué voy a pagar impuestos? Precisamente para eso necesita usted la asesoría de Jorge Rojas y su equipo AMBS Servicios, porque muy probablemente con el nivel de ingresos usted no necesita pagar, sino que necesita declarar para que le devuelvan dinero. ¿No lo sabía? Jorge Rojas se lo enseña. AMBS Servicios, la solución en materia de impuestos y planificación financiera en los Estados Unidos. Una vez Charlie Chaplin dijo que no se mide el valor de un hombre por sus ropajes o por los bienes que posee. El valor de un hombre radica en su carácter, sus ideas y la nobleza de sus ideales. Ese era Ronald Ojeda, un extraordinario padre, un excelente hijo, un buen esposo, un excelente amigo, pero sobre todo un extraordinario ser humano. Conocí a Ronald Ojeda en una de las situaciones más precarias que le puede pasar a un ser humano, detrás de las rejas, en una cárcel. Lamentablemente me tocó pisar las cárceles militares de Venezuela para poder encontrar principios, valores y ética, porque me tocó conocer a excelentes profesionales. Pudiese nombrar muchísimo en esas operaciones ficticias o en las operaciones fracasadas para derrocar al régimen de Nicolás Maduro. Entre esos, Ronald Leandro Ojeda Moreno. Anécdotas con él tengo muchísimas, porque en los últimos año y medio, casi 2 años, compartimos mucho, no de manera física, pero sí intercambiando mensajes. Y algo que se va a quedar grabado siempre en mi mente y en mi corazón es como él, aún en la adversidad, tenía una sonrisa y una forma peculiar de afrontar las situaciones. Aún cuando casi el dinero le alcanzaba para lo mínimo o lo básico para el ser humano, pues siempre había una sonrisa y decía, esta vez sí lo vamos a alcanzar, esta vez sí lo vamos a lograr. Yo creo que esa tenacidad, ese temple y esa forma de ver la vida de Ronald es un ejemplo para todos los que quedamos en este plano terrenal, porque aún en la adversidad, aún cuando todo jugaba en contra, él tenía una sonrisa, y algo que jamás se le salía de la mente era la libertad de Venezuela. Aún cuando Ronald tenía consolidado una familia, tenía un hijo, tenía una esposa y una familia que lo quería y lo amaba, él aún así decidió sacrificar lo más valioso para el ser humano después de la libertad, es la vida. Ronald, donde quiera que estés, te mando un abrazo y sé que pronto, no pronto, o cuando Dios así lo decida, nos encontraremos nuevamente. Bendiciones. Ni una palabra más, ni una palabra menos. Creo que nadie mejor para hablar
de Ronald Ojeda que sus propios compañeros, quienes lo conocieron, quienes vivieron con él momentos en la academia militar, quienes vivieron con él momentos en la cárcel, en las rebeliones, en el exilio, y que tienen un conocimiento y una comprensión de las cosas que hacía Ronald Ojeda que nos deja abiertas muchas aristas para poder analizar por qué Ronald Ojeda se había convertido en un objetivo militar, en un objetivo de la contrainteligencia militar y en un objetivo de peligrosos enemigos. Alguien podría pensar que los enemigos de Ronald Ojeda se han salido con la suya con su secuestro y asesinato. Yo sinceramente no lo creo así. Yo estoy seguro que el caso de Ronald Ojeda será un caso que se manejará en la Corte Penal Internacional y que permitirá no solamente llevar a la cárcel a quienes cometieron este crimen, sino también a sus cómplices. Y aquí es donde queda algo sobre la mesa que es importante decir, que es el papel de las instituciones chilenas. O sea, la PDI chilena no se puede sacar de esta ecuación. El gobierno de Boric no se puede sacar de esta ecuación porque fue el gobierno de Boric el que firmó un convenio de cooperación policial y de inteligencia con un régimen criminal acusado de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional. Eso no lo puede justificar el gobierno de Boric. O sea, ellos no hay manera de que justifiquen nada. Puede decir el ministro lo que le dé la gana, pueden aseverar lo que le dé la gana, pero la verdad es la verdad. Y por la verdad murió Cristo. En tal sentido, cuando se ven las cosas de esta manera, podría también verificarse, y creo que es lógico, que lo que termina ocurriendo en el caso de Ronald Ojeda no solamente es una operación para quitar del medio a un oficial que era más importante de lo que podemos comprender algunos en este momento. Pero evidentemente Ronald Ojeda algo estaba haciendo en contra del régimen criminal como para que el régimen criminal movilizara todo lo que movilizó. Y vistas las cosas de esa manera, habría que decir también entonces, ¿fue en vano la lucha de Ronald Ojeda? ¿Dejó Ronald Ojeda testimonio de todo cuanto ha hecho para en efecto actuar a posteriori, a pesar de su asesinato, con la línea que dejó marcada y las cosas que dejó documentadas? Bueno, eso es algo que tendría que analizarse. Sin embargo, es importante saber que en este momento lo que se sabe de la investigación del caso de Ronald Ojeda, los invito a ver el programa del día de ayer, sábado 30 de marzo del 2024, el segundo segmento. Hablamos de un reportaje muy bueno hecho por la periodista Francisca Sepúlveda en Mega Noticias, donde se mostraron todas las lagunas que hay en la investigación hecha por la PDI. Y eso me parece sumamente importante. Pero también hay algo muy importante, que es el silencio que hay en Venezuela sobre el caso. Que el régimen chavista diga cualquier cosa de esto, bueno, ya esto lo sabemos. Pero ¿por qué esa oposición falsaria ha decidido no mencionar a Ronald Ojeda? ¿Por qué esa oposición falsaria ha decidido ni siquiera responder cuando les preguntan? Como pasó con María Corina Machado, a quien le preguntaron a raíz del secuestro qué opinaba, y ella dijo que ella prefería esperar porque no sabía qué era lo que estaba ocurriendo allí. Obviamente, aleccionada por esos periodistas especialistas en la fuente militar que andaban diciendo que Ronald Ojeda se había autosecuestrado. A estas alturas no ha habido un interés en el caso de Ronald Ojeda dentro de esa oposición falsaria, porque ellos están muy entretenidos en sus elecciones. ¿Por qué razón el desprecio a Ronald Ojeda? ¿Qué pensaba Ronald Ojeda de esos opositores falsarios? De eso vamos a hablar. No voy a hablar yo. Vamos a escuchar al propio Ronald Ojeda en el siguiente segmento de Fuera de Orden. Hoy, domingo 31 de marzo del año 2024. Fuera de Orden fue presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zaida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. AMBS Servicios, en Estados Unidos, el pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia.
WebFi, alojamiento web de por vida con un pago único sin necesidad de tarjeta de crédito. Tus heridas emocionales pueden sanarse. Tu gran oportunidad de sanar de Minori Martínez Gómez a la venta en Amazon. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías, Chávez está en el infierno.